La realidad es una construcción mental y también es una construcción social. Por eso es que las primeras ciudades fundadas en América Latina responden a ese concepto tradicional que traen los conquistadores españoles y que viene de la Edad Media. Y fundamentalmente era la construcción en tipo damero o tipo parrilla, es decir, una ciudad en cuadrículas. De allí que cuando el primer fundador o los fundadores de la ciudad, en el caso de Santa Fe de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, lo primero que va a hacer es diseñar ese modelo de ciudad de tipo de cuadrícula. Y los primeros espacios son para generárselo a la iglesia y por otra parte darle el poder civil donde se va a crear el cabildo. Diríamos que esos son los dos poderes que se van a reunir en un primer momento y que responden a la tradicional teoría política medieval, a la teocracia política medieval de las 12 espadas. Hay que recordar que en el siglo V el Papa Gelasio había creado una teoría que se va a desarrollar en la teocracia política medieval y es la teoría de las 12 espadas. Dios le da el poder al Papa, una espada al Papa para que el Papa con esa espada cuide el poder espiritual de los cristianos y al emperador le da el poder civil y la espada del poder civil para que cuide los bienes materiales de los cristianos. Diríamos que de esa manera se diseña el poder político medieval, que va a ser muy importante. Eso se va a reflejar en la construcción mental de la arquitectura y en la construcción real de la arquitectura en las ciudades de América Latina. De allí que ese espacio de la iglesia es muy importante en las esquinas de los parques y de manera similar el poder también civil para el cabildo. Diríamos que esos son los dos poderes, el poder político y el poder religioso, que van a ser muy importantes en esa construcción. Alrededor de estos dos poderes se van a dar las casas para los hombres principales, para el fundador y para los conquistadores de caballo, los capitanes. Posteriormente, al repartir los solares, se dejan unos espacios para las comunidades religiosas, muy importantes también en ese proceso de desarrollo de conquista y colonización. En el caso de Santa Fe, en el costado norte, se va a dejar un espacio, lo que actualmente es parte del Palacio de Justicia y el Palacio de Comunicaciones Murillo Toro, a la Orden de Predicadores. Y allí va a surgir el convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, en la segunda mitad del siglo XVI, y también la Universidad Tomística de Santa Fe en 1580. Es decir, alrededor del convento y alrededor de la comunidad aparece la comunidad académica. Es más, la misma comunidad de los dominicos hacia la mitad del siglo XVII va a fundar el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, hoy Universidad del Rosario, que va a tomar la filosofía y va a ser fundada por la misma comunidad de los dominicos. De manera similar, finalizando el siglo XVI, iniciando el siglo XVII, la Compañía de Jesús va a recibir ese lote en el costado sur de la Plaza de Bolívar, donde se va a construir el Colegio de San Bartolomé, y alrededor del Colegio de San Bartolomé la casa de la Compañía de Jesús y la iglesia de San Ignacio. Es importante entender que es el origen de la Universidad Javeriana, unos años después de ser fundada la Universidad Santo Tomás. Bartolinos y dominicos o tomistas van a ocupar el escenario de las dos filosofías académicas y pedagógicas durante la colonia. En este mismo, es importante recordar que en el Colegio San Bartolomé va a funcionar después, en el siglo XIX, la Universidad Republicana y posteriormente el origen de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí centralizamos en este esquema lo que es esa formación de las primeras ciudades en América en damero y la importancia que van a tener las comunidades religiosas y los conventos. El caso de los franciscanos, se les va a dar también su espacio para que construyan el convento y construyan su iglesia, la iglesia de San Francisco, en el costado norte de la Plaza de Bolívar. De manera similar, en el costado sur se le va a dar un espacio a los agustinos, donde van a construir también el templo de San Agustín, el convento de San Agustín. Y en la parte occidental
se genera un espacio también para los capuchinos, donde se va a construir una de las iglesias más antiguas tal vez en Santa Fe que todavía quedan en pie, la iglesia de la Concepción en 1583. Y también va a haber un espacio para las comunidades femeninas a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, más o menos hacia 1620, se inicia 626 la construcción del convento y la iglesia de las Clarisas, un convento de clausura. Entonces es importante tener en cuenta aquí que en esta plaza va a confluir también el poder religioso, el poder civil, pero también el poder intelectual, porque las primeras universidades van a ser importantes. De esa manera se está conformando una élite para entender lo que es la evolución histórica social de América Latina y en el caso de países como Colombia. El poder civil confluye en la Plaza de Bolívar, el poder religioso confluye en la Plaza de Bolívar y el poder intelectual también en la Plaza de Bolívar. A su vez también el poder económico después, porque los señores principales estarán ligados al cabildo y el cabildo, diríamos que surge esos tentáculos del poder económico en el manejo de encomiendas, en el manejo de los contratos de la ciudad, y de esa manera se está conformando la élite santafereña a inicios del siglo, hacia mitad del siglo XVI y durante toda la época colonial.